comentado. ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado y que no puedes explicar lógicamente? Un día me estaba cambiando en mi habitación antes de ir al trabajo y me quité el cinturón. Me puse otro pantalón y fui a buscar el cinturón, pero había desaparecido. No había nadie más en la habitación y pasé al menos 10 minutos buscándolo, porque estoy seguro de que simplemente lo dejé en el suelo. Han pasado 10 años y nunca más volví a ver ese cinturón. Estaba en casa de un amigo. Él estaba en el garaje, trabajando en su moto todoterreno. No había nadie en la entrada, porque sus padres se habían ido hacía un rato. Entro a la casa para tomar una gaseosa, pero decido buscar a su gato, al que no había visto en todo el día. Entro a la oficina y, cuando lo llamo por su nombre, escucho un miau en voz grave de hombre, justo en mi oído derecho. Di un salto del susto y recorrí el primer piso buscando quién lo había dicho. No encontré a nadie. Una vez me pillé la oreja con la puerta del coche. No sé cómo, pero intenté recrearlo y no pude. Pero, Dios mío, cómo dolía. Tengo un recuerdo muy vívido de cuando era niño, sentado sobre los hombros de mi padre, frente a la Estatua de la Libertad, mirando el horizonte de Nueva York. Recuerdo qué comimos ese día, el ferry en el que viajamos, todo. Siempre pensé en ese recuerdo y solía contarlo, pero mi familia insiste en que nunca estuve en Nueva York de niño. La primera vez que fui fue a los 23 años, pero lo más extraño es que, cuando llegué, todo me resultaba familiar, exactamente como lo recordaba de aquel momento con mi padre. Mi novia salió de la ducha y me llamó al baño para mostrarme el espejo. Había una huella de mano muy extraña y claramente definida en él. Yo vivía solo y ella era la única persona adulta que había estado en mi casa en los últimos 2 años. Pusimos nuestras manos a los lados de la huella misteriosa para compararlas y ninguna coincidía con esa marca. Hasta el día de hoy, no entiendo cómo llegó ahí. Cuando era niño, tuve una pesadilla con parálisis del sueño, en la que vi una figura oscura, con ojos rojos, de pie en la puerta. Ese recuerdo se me quedó grabado para siempre. Una vez, estaba navegando por Reddit y vi que alguien había dibujado su demonio del parálisis del sueño. Parecía que esa persona había dibujado exactamente lo que yo había visto en mi sueño. Y luego, varias personas escribieron en los comentarios que habían visto al mismo ser. Siempre me da escalofríos cuando lo recuerdo. Cuando estaba en la universidad, un tipo borracho se cayó del balcón del 3er piso. Se levantó y se fue como si nada hubiera pasado. En serio, fue una de las cosas más extrañas y alucinantes que he visto en toda mi vida. Una noche leí una publicación en Reddit donde el autor describía alucinaciones extrañas, hasta que uno de los comentaristas le sugirió que revisara si había una fuga de monóxido de carbono. Ese comentarista probablemente le salvó la vida. Mi padre tenía una pequeña tienda de jardinería y después de la escuela me quedaba allí hasta la hora de cerrar. Todo iba bien, hasta que vi a un hombre alto con una gabardina negra que pasó junto a mi padre, me sonrió y entró al almacén. Salté para detenerlo, aunque solo tenía 7 años. Ese almacén estaba lleno de productos nuevos. Doblé la esquina, pero no había nadie. No tenía a dónde ir. Le pedí a mi padre que revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad después del cierre, pero solo se me veía a mí dando un brinco, corriendo y saliendo del encuadre. Cosas extrañas. Nunca volví a sentirme cómodo allí. Juro que mi hijo, de 4 años, me lee la mente. O a veces pensamos en lo mismo, al mismo tiempo. Pienso accidentalmente en algún platillo específico, como un helado que casi nunca comemos. Y él me pregunta,
¿podemos comprar helado? ¿O estoy pensando en mi mamá? Y él pregunta, ¿podemos ir a casa de la abuela? Cuando tenía 10 años, tenía una radio y un puff en mi habitación. Justo cuando empezaba a quedarme dormido, la radio cambió de estación varias veces de forma repentina. Y luego escuché cómo el puff se comprimía lentamente, haciendo ese sonido característico que hace cuando alguien se sienta en él. No sé qué fue eso, pero me dio muchísimo miedo. Una vez, el tiempo pasó volando de forma inexplicable para mí y un amigo. Habíamos conseguido un contrato en otra ciudad y viajábamos allí todos los días durante 2 semanas. El trayecto de ida y vuelta tomaba 1 hora, pero un día nos tardamos 3 horas en regresar a casa. Mi amigo se dio cuenta de que algo no cuadraba cuando su esposa lo llamó para preguntarle por qué tenía el teléfono apagado y por qué había llegado tan tarde. Habíamos salido poco antes de las 14:00, pero la llamada fue casi a las 17:00. Hasta hoy no podemos explicarlo, y lo que lo hace aún más extraño es que ambos tenemos recibos de gasolina de una estación en la que paramos antes de tomar la autopista, con hora registrada poco después de las 14:00. Supongo que nos abdujeron los extraterrestres durante 2 horas, pero quién sabe. Comparte tu historia en los comentarios.